Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas nacionales e internacionales que son noticias, que han sido motivo de comentarios, análisis y de las interrogantes que nos conformamos con cada uno de ellos. El tema central que arranca esta semana es los puntos relevantes del discurso del presidente Luis Abinader en la noche de este domingo, en que trazó una serie de programas, de proyectos, de iniciativas en torno a la migración haitiana. La oleada de migración desde Haití, ya incontable la cantidad en República Dominicana, su presión, la presión de estos inmigrantes sobre todo el sistema social, el sistema de servicios en República Dominicana es motivo de preocupación y en los últimos días se había convertido en un tema de discusión nacional. No cabe dudas de que este anuncio de estas medidas tendrá repercusiones en el futuro inmediato. De eso no cabe dudas. Y hay que ver cómo esto continúa, porque de hecho ya en el fin de semana había comenzado una serie de acciones del Departamento de Migración reforzado por unidades militares y policiales, específicamente en lo que se llama el Hoyo de Friusa, Matamosquito, en esa zona de Bávaro, Punta Cana, Punta Cana, Ubero Alto, iba a decir Montecristi, por Dios, Capcana, toda esta zona del este del país, una zona eminentemente turística y que ha sido uno de los blancos de mayor desarrollo de la nación en los últimos tiempos. El dólar está cediendo, el peaje de la autopista Duarte entró en vigencia este domingo y ya los choferes hablan de aumentar el precio del pasaje. Los contrabandos de cigarrillos desde Haití continúan, pero las autoridades siguen golpeándolo y agarraron un buen paquetico en estos días, unos 400,000. El tema del niño desaparecido, hace ya 8 días, hoy estamos a 7, fue el día 30, sí, 8 días, y no se sabe nada de él todavía. Pero hay hasta cosas raras ahora en todo lo que es la búsqueda de este niño de 3 años desaparecido allá en las montañas de la Cordillera Central. En el PLD hay confusión y hay remezón en las alturas con el tema de las precandidaturas. Ya veremos. El Papa apareció en la Plaza de San Pedro con oxígeno en su silla de ruedas, pero aquí estoy, echando la batalla todavía. El mundo sigue patas arriba con el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las medidas de Donald Trump que ha afectado al mundo completo. Las bolsas cayeron en el fin de semana, hay un montón de análisis y de pronósticos del efecto de estas medidas. Mientras tanto, algunos países responden con medidas similares, vamos a echar el pleito, la guerra está abierta, y otros comienzan a buscar en negociaciones bilaterales suavizar la situación para evitar males a sus economías. Todo esto está pasando en el mundo. República Dominicana no es exenta a eso, vamos a analizar algunas partes de esto. Y nuestra Marilady Paulino quedó tercer lugar en la carrera de el Grand Slam de Jamaica. De ser la primera del mundo en este circuito, bajó a tercer lugar. No hay podium todavía, es una carrera que se va estableciendo marcas hasta el gran final. ¿Estará nuestra Marilady en ese gran final? Ya veremos. Estos y otros temas después de la pausa.
El gobierno dominicano instruyó al Ministerio de Defensa iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales de los 54 de la verja fronteriza con Haití. La medida es una de las 15 decisiones que anunció al país el presidente Luis Abinader. En medio de las recientes decisiones tomadas por el gobierno dominicano en materia migratoria, el ministro de Turismo, David Collado, expresó su respaldo total a las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader. A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario destacó que momentos de desafíos requieren liderazgo, responsabilidad y firmeza, al tiempo que subrayó la importancia de proteger la soberanía nacional y mantener el orden interno. El presidente Luis Abinader nombró al doctor Milton Ray Guevara como coordinador de una comisión encargada de estudiar la normativa migratoria dominicana en respuesta a la creciente preocupación sobre la situación migratoria debido a la crisis en Haití. Abinader en su discurso de este domingo destacó que dada la complejidad y la urgencia de la situación, es fundamental contar con un grupo de expertos que examine la legislación vigente y proponga posibles reformas que aseguren un control adecuado de la inmigración, especialmente en lo que respecta a la entrada de ciudadanos haitianos de manera irregular. Las acciones se desplomaron en todo el mundo este lunes después de que los aranceles más altos de Estados Unidos y la reacción de Beijing provocaran ventas masivas. Las acciones europeas siguieron a los mercados asiáticos en las caídas y el DAX de Alemania bajó un 6,5% a 19.311,29, mientras en París el CAC 40 perdió un 5,9% a 6.844,96, a seguidas del FTSE británico perdió un 5% a 7.652,73. Los futuros de Estados Unidos también apuntaban a más deterioro. El futuro del Standard & Poor's 500 perdió un 3,4%, mientras que el del promedio industrial Dow Jones cayó un 3,1%. El futuro de Nasdaq perdió un 3,8%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos aranceles 0% para los bienes industriales, aunque también está preparada para responder con contramedidas al plan arancelario del presidente Donald Trump. Von der Leyen reiteró que la Unión Europea está lista para negociar con Estados Unidos para encontrar un acuerdo en materia de aranceles, pero al mismo tiempo prepara medidas para defender sus intereses, incluidas contra el desvío de los flujos comerciales. Medios iraníes han difundido hoy un video generado por inteligencia artificial que simula un ataque de misiles contra la base de Estados Unidos en la isla Diego García, la más grande del archipiélago Chagos en el Océano Índico, que permanece bajo control británico. El jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, aseguró este sábado que Teherán no iniciará una guerra, pero sigue estando totalmente preparado para enfrentar cualquier agresión por parte de sus adversarios. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
domingo pasado, sin previo aviso, el presidente Luis Abinader pronunció un discurso a la nación. Palacio anunció a las 6 de la tarde el presidente hablará al país para dar importantes informaciones y de medidas tomadas y a tomar por el gobierno central. El país se puso en atención que de dónde vendrá, por dónde vendrá el presidente. Hay temas que están en el aire, el tema migratorio, con todo esto de Friusa y todo esto, y además de eso el tema de los aranceles. 6 en punto arrancó el discurso del presidente Luis Abinader. Lo ponemos en contexto para después analizar algunos puntos. Dominicano. Nos ha tocado vivir tiempos que ponen a prueba nuestro carácter. En estos casi 5 años hemos enfrentado todo tipo de desafíos, pero actuando con responsabilidad hemos sabido estar a la altura en cada momento. Reconozco que muchos están preocupados por la amenaza que representa Haití, preocupados por la migración irregular que provoca, preocupados por la carga que esto representa para nuestros hospitales, nuestras escuelas, los riesgos para nuestra seguridad y el peso sobre nuestra economía. Porque sabemos lo que sucede más allá de nuestra frontera, sabemos que Haití atraviesa la hora más oscura de su historia por múltiples crisis. Una crisis de seguridad por las bandas criminales que controlan su territorio, una crisis medioambiental por la deforestación y la falta de agua, una crisis económica por la falta de medios de producción, una crisis política por la ausencia de institucionalidad democrática y la peor de las crisis, la crisis de abandono causada por la actitud irresponsable de la comunidad internacional que ha dejado a Haití librada a su propia suerte. Ninguna de esas crisis la causamos nosotros, pero todas tienen consecuencias que sí nos afectan. Durante demasiado tiempo las advertencias fueron ignoradas, la frontera se mantuvo vulnerable, las leyes no se hicieron cumplir, se permitió que el problema creciera sin respuestas, sin soluciones, sin liderazgo. Eso terminó conmigo, porque liderar es asumir el costo de hacer lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Ningún gobierno había actuado con la responsabilidad firme con la que estamos actuando hoy. Nuestra frontera está más vigilada que nunca porque mantenemos a miles de soldados en vigilancia permanente, porque estamos construyendo el muro que muchos otros ni siquiera se atrevieron a prometer, porque mantenemos operativos continuos para repatriar a miles de indocumentados y levantamos nuestra voz en todos los foros internacionales para exigirle acción a la comunidad internacional. Nunca accedí a la presión de detener las deportaciones de parte de organismos internacionales y gobiernos. Fui el único presidente que no firmó el tratado migratorio presentado en la Cumbre de las Américas del 2022. Aumentamos en un 30% el número de militares en la frontera y le triplicamos el salario. Compramos blindados, vehículos y equipamientos como no se realizaba en décadas. Nuestra nación está actuando con más responsabilidad que nunca ante un problema que parece de imposible solución. Una tormenta perfecta en una isla compartida por el país más pobre del hemisferio occidental y con su gobierno colapsado, y nosotros, el país de mayor crecimiento económico en las Américas. Pero ante esa tormenta, la República Dominicana no se rendirá ni se arrodillará. Hoy nos convoca un deber ineludible, un desafío que no elegimos, pero que debemos enfrentar con valentía y con determinación. El desafío de un desplazamiento migratorio irregular de un pueblo que tiene sus calles tomadas por la violencia, abandonado a la desesperanza, donde el orden ha sucumbido frente al caos. No podemos ignorarlo, no podemos fingir que no nos afecta, pero tampoco podemos permitir que el desorden y la inseguridad traspasen nuestras fronteras. Nuestra nación tiene derecho a su paz. Nuestra gente tiene derecho a su seguridad. Nuestra soberanía no es negociable. Por eso, hoy anuncio un conjunto de 15 medidas firmes, claras, para algunos dolorosas, pero necesarias para proteger nuestro país y garantizar el respeto a nuestras leyes. A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera.
Esto enviará un mensaje claro e innegociable. Las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye Haití no cruzará a la República Dominicana. Aceleraremos la construcción del muro fronterizo. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muros ya construidos. Así fortaleceremos nuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a nuestra tierra. Quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas. Por eso, hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley. Además, estaremos depositando la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente que debe ser conocido con carácter de urgencia para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad. Propondremos establecer sanciones duras también para casos no previstos en la legislación actual, tal como propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular. Como saben, desde hace casi 2 años no emitimos visas desde nuestros consulados en Haití porque están cerrados desde el 2023. El problema es la entrada irregular. Por eso tenemos que ser firmes. Recomendamos a aquellos que se encuentren en nuestro territorio en condición irregular, deberán marcharse voluntariamente o serán buscados y repatriados. Con este fin, estamos incorporando 750 nuevos agentes migratorios y continuaremos con las instalaciones de oficinas de control migratorio en todas las provincias, para de esa manera ampliar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración. Sabemos que para muchos la frontera es una oportunidad para el comercio. La apertura de los mercados binacionales ha sido por décadas un puente para el comercio, pero también ha permitido que algunos crucen, no para intercambiar bienes, sino con la intención de quedarse en nuestro territorio al margen de la ley. Es hora de fortalecer las reglas que rigen estos intercambios, garantizando que el comercio siga fluyendo, pero con el orden y la seguridad que nuestra soberanía exige. Modificaremos el reglamento de operación de los mercados para asegurarnos que sea una puerta abierta al comercio, pero no para la migración irregular. Seremos justos, pero también firmes. La ley solo tiene valor cuando se hace cumplir. Es evidente que para enfrentar el desafío migratorio no bastan solo los controles fronterizos, también debemos arrancar de raíz los delitos que lo alimentan. Para garantizar la investigación y persecución que conduzcan a condenas ejemplarizantes de todos los delitos y explotación vinculada a la migración irregular, sugeriremos a la Procuraduría General de la República crear la Procuraduría especializada en asuntos migratorios. Este es un problema que requiere de la cooperación de todos. Por eso solicitaremos la colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones en todo el territorio nacional. También estoy instruyendo la creación de un observatorio ciudadano sobre el funcionamiento de la política migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil. Este observatorio, que operará con absoluta autonomía e independencia, será coordinado por el periodista Miguel Franjul. Los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos. Para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, estableceremos un protocolo que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obliga al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados. En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo.
Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites. Nuestra economía crece y es un ejemplo para la región. Pero el desarrollo de nuestra nación no puede depender de la ilegalidad y la falta de control. Es momento de ordenar con determinación la presencia de trabajadores indocumentados en sectores que impulsan nuestra economía. Para lograrlo, comenzaremos por estudiar nuestra normativa migratoria ante la situación actual de Haití. Hemos decidido nombrar al doctor Milton Ray Guevara como coordinador de una comisión que ejecutará esta tarea. La preocupación por la pérdida de empleos para nuestros ciudadanos que genera la migración irregular no puede ser ignorada ni minimizada. Por eso impulsaremos ahora en la discusión salarial tripartita la dominicanización del empleo, promoviendo un aumento de un 25% en las zonas francas y de un 30% en el sector turístico. Porque cuando el trabajo se valora y se paga bien, atrae a la gente. El progreso no debe ser un dilema entre recibir ayuda o ganar un salario, sino la posibilidad de una vida mejor recibiendo los dos. Para ello, garantizaremos que los beneficiarios del programa Supérate puedan incorporarse al trabajo en el sector construcción y agrícola, sin perder su apoyo. Por demasiado tiempo, la agricultura y la construcción han dependido de la mano de obra ilegal. La producción del campo y la construcción de nuestras ciudades no pueden seguir dependiendo solo del trabajo manual que incentiva la migración irregular. Debemos continuar cambiando esa realidad, acelerando el proceso de mecanización agrícola e incorporando técnicas de construcción de baja intensidad de uso de mano de obra. El fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones Bandex, creado en este gobierno para estos fines y que ha prestado 2.800 millones de pesos hasta ahora, será ampliado para facilitar a las asociaciones y cooperativas de productores los recursos de su transformación tecnológica. El sector privado de la construcción y el agrícola debe pactar con el gobierno su industrialización y mecanización en un periodo prudente de tiempo. Al pueblo dominicano le digo, sí, entendemos su preocupación porque es nuestra preocupación también. Estamos ocupándonos con incansable perseverancia y lo haremos hasta el final. A la comunidad internacional le decimos, cumplan con su deber. Haití necesita ayuda porque la República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece. Habrá quienes nos critiquen. Habrá quienes nos exijan cargar con una crisis que no hemos creado. A ellos les decimos, ya cargamos demasiado, pero nunca sacrificando la seguridad, la estabilidad y el bienestar del pueblo dominicano. Esta es la hora de la determinación. Esta es la hora de la unidad, porque ninguna nación puede resolver sus problemas dividida y ningún desafío encuentra solución en la indiferencia. El problema migratorio exige algo más que críticas sin propuestas. Demanda colaboración, responsabilidad y acción. Por eso propongo que todos, políticos, empresarios y sociedad civil, fortalezcamos el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado ante la situación de Haití, firmado en el Palacio Nacional en el 2023. Con este pacto buscamos poner orden donde por décadas existió desorden. Un pacto para garantizar soluciones sin ceder soberanía. Un pacto para hacer cumplir la ley con firmeza y justicia. Colaboremos todos, porque la historia nos juzgará, no por lo que critiquemos, sino por lo que fuimos capaces de construir juntos. Los pueblos que resuelven sus problemas son aquellos que se mantienen unidos, con principios claros y el coraje de defenderlos. Nuestra causa es justa, nuestra decisión es firme. Nuestra determinación es inquebrantable. A todo el pueblo dominicano le digo, confiemos en nuestra fuerza, en nuestra unidad, en nuestro derecho a decidir nuestro destino, porque esta nación ha defendido su identidad y seguridad antes, y la defenderemos de nuevo, y la defenderemos siempre, y lo haremos con la cabeza en alto, con la ley en la mano y con el corazón en la patria. Que Dios bendiga a la República Dominicana. En este discurso el presidente Luis Abinader trazó una serie de puntos, 15 puntos específicamente de acciones a tomar y que se están tomando.
reforzar más la frontera con 1.500 hombres más para llevarlo de 9.000 a 11.000, de 9.500 a 11.000 y tantos. Seguir extendiendo el muro inmediatamente, ordenó al Ministerio de Defensa licitar otros tantos kilómetros para seguir extendiendo el muro. Anunciar planes para buscar sanciones para aquellos que están trayendo ilegales, sanciones mayores para aquellos que están trayendo ilegales desde Haití. Y pedirle a la Procuraduría General de la República en ese sentido, establecer una Procuraduría adjunta o un procurador adjunto para manejar temas migratorios. O sea, vamos por la ley, vamos por duro, pero eso no se queda ahí. En el Comité de Salarios, introducir una reunión del Comité Tripartito que lo componen los empresarios, los trabajadores y el gobierno, con una propuesta del gobierno directamente de aumentar un 30% a los trabajadores, a los empleados, trabajadores del sector turístico, porque es el sector no sectorizado, uno de los sectores no sectorizados que no se incluyó en el aumento del salario mínimo que se está aplicando desde el día 1 de abril, que en el caso del sector turístico se aumenta un 30%, en el caso de la construcción un 20%. Es una forma, según establecía el presidente, para incentivar que más dominicanos entren a ese mercado laboral, que es ocupado en gran parte por inmigrantes haitianos. La construcción, más de un 80% se dice que lo manejan obreros haitianos, igual que en el sector turístico, tanto la construcción en el sector turístico de nuevas instalaciones como en muchas áreas de servicios hay muchos haitianos. Por eso esa gran concentración que se produjo o que se ha producido en Frusia, Matamosquito y todos esos enclaves de haitianos residentes en las inmediaciones de esos proyectos turísticos. Pero fue más lejos el presidente. Dijo que esas personas que entren a trabajar en el turismo y en la construcción y estén recibiendo en este momento ayuda del gobierno, asistencia del gobierno a través de los programas Supérate, Solidaridad, todo esto, se les va a mantener esa asistencia, además de lo que ganen trabajando en esos renglones de la economía. Esto tiene un sentido, porque si usted está recibiendo ayuda del gobierno y entra a un trabajo formal, automáticamente queda suspendida la ayuda del gobierno porque usted tiene una fuente de ingresos. En esto es un adicional para motivarlos a que ingresen ahí. Pero fue más lejos todavía. El tema de los hospitales. No se le va a impedir a nadie que se le dé asistencia. Ahora, esto va a estar reglamentado. Porque las parturientas, un 34% se establece de las parturientas que van a los hospitales públicos son haitianas. 34% el año pasado. O sea, más de una tercera parte. Ocupan las camas, ocupan los servicios, ocupan los insumos. De ahora en adelante, una persona que vaya, si llega con una emergencia, una persona es para adentro y lo atienden sin ningún problema. Usted va porque va a dar a luz, usted va a las consultas o a una operación o a un internamiento, tiene que llevar varias documentación. Primero, una documentación que establezca que usted está en el país, su estatus en el país, como extranjero. Segundo, una carta, si usted trabaja en algún sitio, lo que sea, dónde está laborando, su residencia, dónde está su residencia. Tercero, va a haber que pagar, no va a ser gratis. Que no va a pagar como pagaría en una clínica, pero va a tener que pagar, va a tener que aportar un pago por esos servicios. Y
Otro tema del que se habló directamente es, se va a establecer una oficina de control migratorio, por ejemplo, en el caso de Frusia y algunas provincias donde se están estableciendo controles migratorios, para lo que se está pidiendo la asistencia de las alcaldías, y se va a depositar en el Congreso Nacional un proyecto para intensificar las penas para los casos de los traficantes de indocumentados. Además, se van a establecer sanciones para propietarios de viviendas y locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con un estatus migratorio irregular. O sea, como ustedes vieron ahí, son una serie de puntos en que el gobierno, se creó una comisión de un observatorio que va a dirigir Miguel Franjul para mantener el monitoreo de que se apliquen todas estas medidas, y además se está estableciendo un organismo que va a estudiar normativas migratorias y una serie de acciones en una comisión que va a dirigir el doctor Milton Ray Guevara, quien fuera el presidente del Tribunal Constitucional. Miren, el gobierno ha tomado el toro por los cuernos. Tenía que hacerlo. No se le puede restar validez a que el presidente Luis Abinader, desde que asumió el poder, ha tenido el tema migratorio como una de los puntales de su ejecución de gobierno. Innúmeras veces ha estado en las Naciones Unidas clamando porque la comunidad internacional intervenga la crisis de Haití para ayudar a aliviar esa situación, porque en la medida en que se alivia esa situación, se alivia la situación de República Dominicana con el tráfico de indocumentados y de ilegales. Medidas duras, severas, cierre de la frontera en un momento determinado, cierre del comercio, cierre del espacio aéreo, del tráfico aéreo que se mantiene, medidas migratorias drásticas como la suspensión de visado durante 2 años. Hay una suspensión de visado para ciudadanos haitianos. O sea que todo el que está cruzando para este lado o tenía una visa anterior o está en un estatus ilegal. O sea, el presidente ha clamado por esto, por ese apoyo. Cuando apretó la crisis en Haití después de la muerte del presidente Jovenel Moïse en 2021, 7 de julio, las pandillas asumieron el control de las calles, asumieron el control de Haití, sumiendo a ese país en una violencia terrible, miles de muertos, asaltos, saqueos, control de la ciudad, liberaron presos, quemaron hospitales, asaltaron bancos, mataron extranjeros, secuestraron gente, y entre ellos dominicanos, y le demandaban rescates. Todo esto ha estado pasando en Haití y cada vez crece, pese a que las Naciones Unidas y se aprobó una ayuda militar, policíaco-militar, que viene desde Kenia y de algunos de otros países, unos 2.000 efectivos, no han podido solucionar el problema. No han podido solucionar el problema y estas bandas están cada vez más empoderadas. Lo que pasó en el fin de semana pasado con ataques, y quemaron otra penitenciaría y liberaron unos 500 presos, quemaron un hospital, quemaron también varios carros de asaltos de lo que está usando la fuerza especial esta que está del extranjero. O sea, está pasando de todo. Y como está pasando de todo, eso genera más presión hacia la República Dominicana. En las últimas semanas, unos grupos nacionalistas de estos tremendos que insultan a la autoridad
que desafían a la autoridad han comenzado a llamar a protestas, pero también a acciones frente a estos guetos de haitianos indocumentados, como el caso de Frusia. Fue un grupo, llegó otro grupo a hacer desórdenes y a buscar hacerse los graciosos, y ahí arrancaron, armaron un desorden, pero las cosas no llegaron a lo peor. Sin embargo, esto comenzó a presionar ya a las comunidades y comenzó a presionar mucho más al gobierno, que tomó la decisión de un proyecto que venía caminando, que venía estructurándose, que venía organizándose para un control definitivo de la situación migratoria irregular, y se puso en marcha con este anuncio del presidente este domingo pasado. Frusia fue militarizado, se han hecho muchísimos arrestos y para deportaciones de haitianos indocumentados. Pero esos grupos de presión continúan anunciando protestas para el 22, protestas para el 24, protestas para el 27 y hasta una huelga general han hablado algunos. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Y el último renglón trascendente en esto es el anuncio del presidente de que se va a establecer con rigidez el tema de la contratación de extranjeros para las obras del gobierno. El 80-20 que no se aplica, ha dicho el sector privado en muchas ocasiones, entre ellos principalmente el de la construcción, que sin la mano de obra haitiana no se puede levantar la construcción en el país. Bueno, pues ahí está la medida de buscar un incentivo salarial concomitantemente con la asistencia pública que reciben algunos de los que podrían acceder a esos puestos para dominicanizar dentro del marco de lo posible la mano de obra extranjera. O sea, yo creo que todo esto es un paquete, un diseño. Hay un observatorio de todas las medidas que lo va a dirigir el buen amigo Miguel Franjul, brillante periodista, director del Listín Diario. Y yo creo que todo esto es un paquete que bien estructurado y puesto en marcha deberá tener un impacto significativo e importante en la presión que el tema migratorio haitiano genera sobre la sociedad dominicana, sobre las autoridades, sobre la estabilidad misma macroeconómica y social en cierto modo. Hay que hacer ajustes, no es una cosa que se puede revertir de la noche a la mañana. Hay que comenzar, tiene que contar con el apoyo de la sociedad, sobre todo. Si no cuenta con ese apoyo de la sociedad, las medidas van a ser más complejas, más difíciles. Pero el gobierno está decidido y es una impronta que tiene el presidente Luis Abinader que nadie le puede regatear en este país, que ha sido uno de los marcos de su política de gobierno desde que asumió en el 2020. Lo venía hablando en campaña, lo asumió y arrancó. En el 2021, cuando abrió las sesiones de Naciones Unidas, ya en vivo allá, su primer discurso ante la Asamblea General en septiembre de 2021 fue precisamente dirigido al tema haitiano, a la presión a la comunidad internacional sobre el tema haitiano. Ya veremos, pero estamos confiados en que esto va a redundar de una u otra forma en situaciones que deben ayudar. El peaje de la autopista Duarte comenzó a cobrarse el domingo pasado 100 pesos ida, 100 pesos vuelta. Es un peaje moderno, grande, se movió de antes de Pedro Urrán al kilómetro 32. Tenía un sentido lógico. Ya Pedro Urrán es parte de la capital, por así decirlo, y son miles y miles y miles de personas y de familias que viajan, que viven en Pedro Urrán y trabajan en la capital. Entonces, esto va a aliviar ese pago
diario que tienen los que tienen que ir en sus vehículos propios o en vehículos del transporte público que le ponen una moñita porque hay que pagar el peaje. Pues ahora lo movieron al kilómetro 32, dentro del plan de lo que se está desarrollando de reconstrucción de la autopista Duarte, que ya se ha reconstruido un buen tramo y se está haciendo bastante interesante ya. Pero los choferes de Villa Altagracia dicen que, ¿por qué se lo ponen a ellos? Pues si cuando estaban en el kilómetro 25 también pagaban el peaje, ahora porque lo pusieron en el 32 y lo subieron de 60 a 100, ellos dicen que van a aumentar 25 pesos a partir de este lunes por cada pasajero. Si le aumentaron de 60 a 100 y si regresan tienen que pagar 100 más, estamos hablando de que el aumento son 140 pesos. Ellos llevan 4 pasajeros y traen 4 pasajeros, son 8 pasajeros. Si lo multiplican a 25, son 200, entonces se están ganando como quiera, o sea, el peaje les sirve a ellos de beneficio porque se están ganando 60 pesos más. Por Dios, por Dios. 400,000 cigarrillos de la marca Capital y Yasasmal fueron incautados entrando de Haití a República Dominicana. ¿Cómo entran? Con contubernio, militares, exmilitares, gente. Venía una jipeta escoltándolo detrás. Cuando las autoridades los interceptaron, salieron huyendo los conductores y dejaron abandonados los vehículos. 400,000 unidades de cigarrillos. El dólar comenzó a ceder desde la semana pasada. Hoy se estaba cotizando por debajo de los 63, a lo cual ya había subido, se habían hecho operaciones casi hasta 64 pesos por dólar y comenzó a ceder y está por debajo de los 63. Medidas del Banco Central, retirando circulante y ojalá que esto se acomode porque las variaciones y la inestabilidad en la tasa del dólar siempre hacia la alta provoca también inestabilidad en la economía y en el sistema comercial de República Dominicana. Todo aquí en dólar. Usted va a rentar una casa es en dólar, usted va a rentar, usted compra un carro es en dólar, usted compra un teléfono, se lo calculan en dólares todo lo que usted compra en este país. Así están las cosas. El niño desaparecido ya cumple 8 días. Randy Calderón, y ahora uno se queda asombrado que vio que va una clarividente para ver en el lugar y en la zona, a ver lo que la clarividencia le dice que pasó con este niño y por dónde podía estar. Estamos volviendo locos, son las autoridades y los voluntarios y la gente y la familia que tiene que buscar al niño. ¿Qué clarividentes ni clarividentes? ¿Qué brujerías ni brujerías? Usted dirá, bueno, esto no daña, pues tampoco podemos distraer la realidad de un niño perdido a pensar en cosas mágicas, paranormales. Eso da pie después a eso mismo que comenzaron a circular, que cuidado si se los robaron para sacarle los órganos o para hacer algún rito satánico de eso. De todo se ha dicho. Pues no podemos darle a eso visos de realidad y de legalidad. Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia.
Periodismo con valor. Noticiashorapor.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, las medidas del presidente Donald Trump sobre los aranceles siguen siendo un tema internacional importante. Ya vimos cómo China reaccionó y puso nuevos aranceles. Vietnam, que fue el segundo país que recibió un aumento mayor de los aranceles que se estaban recibiendo, se dice que está en conversaciones bilaterales con Estados Unidos para buscar puntos de avenencias. Y otros países, como el caso de República Dominicana, están estudiando las medidas. República Dominicana sufrió, igual que todo el mundo, un 10% de aumento. Entonces hay algunos países que sufrieron un aumento mayor de aranceles, casi el doble de lo que tenían al momento de la imposición del gobierno de los Estados Unidos que anunció Donald Trump la semana pasada. Pero en sentido general, todos los países del mundo tienen un mínimo de 10% de aranceles de sus productos que ingresan a los Estados Unidos. La excepción es México, porque en México se negocia un tema especial, igual que con Canadá, por el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y esos dos países, pero además de eso, porque eso implica una serie de situaciones de productos conexos de Estados Unidos que se fabrican en esos países. República Dominicana, aquí ha habido muchos análisis, muchos comentarios. La mayoría de los economistas privados, la mayoría de los empresarios del sector producción del país están analizando el impacto de estas medidas igual que el gobierno. Lo analizan porque esto representa o puede representar en un momento determinado oportunidades nuevas de las negociaciones internacionales con nuestra economía, con nuestros productos de exportación. ¿Por qué? Porque podríamos entrar en un ambiente de competencia diferente a la competencia que hay con una serie de artículos de República Dominicana. El tabaco, por ejemplo, los puros que se fabrican en República Dominicana versus lo que se están haciendo en Nicaragua, que es una competencia nuestra. Nuestro principal mercado son los Estados Unidos, mercado de exportación. ¿Qué va a pasar con las zonas francas que se manejan en República Dominicana? Puede haber realmente un incremento en esos aranceles y entonces pueden encarecer y los podría sacar de competencia, pero siendo nosotros los favorecidos con el arancel de un 10% frente a los otros, lo que es igual no es ventaja. Nos mantenemos dentro de la competencia en ese sentido. Sin embargo, se está hablando de llevar a las zonas francas un mayor volumen de salario mínimo, porque las zonas francas aportan para la República Dominicana básicamente empleos, no impuestos, empleos. Pero si el que trabaja en las zonas francas recibe más dinero, esa cantidad de dinero va al comercio, va a la economía, motoriza más la economía y esa economía de los consumidores tiene sus impuestos y por ende el Estado recibe más impuestos. O sea, es una regla de tres. Con esto quiero indicar que República Dominicana no se ha quedado indiferente ante la situación de la imposición de estos aranceles. Y es de esperar que el gobierno dominicano, que está analizando los pros y los contras de cómo actuar de cara a esto, también abra conversaciones con los Estados Unidos. Se dijo que ya se está conversando con gente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos en procura de aliviar el impacto que esos aranceles podrían ocasionar a las exportaciones de República Dominicana. Los Estados Unidos son el receptor de más del 60% de las exportaciones de República Dominicana.
Entonces, en ese sentido es importante que también el sector empresarial privado esté de la mano con el gobierno, como analizábamos la semana pasada con el economista Ciriaco Antonio Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, porque tiene que ser una labor de conjunto. Los empresarios no pueden andar por un lado y el gobierno por el otro. Se debe actuar en conjunto y nadie puede pensar que va a aprovechar coyunturas de negociación del gobierno para sacar pingües beneficios. Si hay sacrificios, debe ser de todos. Si hay beneficios, debe ser de todos. Porque a final de cuentas, el gobierno trabaja para la sociedad. El empresario trabaja para la sociedad recibiendo un lucro, unas ganancias, porque esa es su fuerza de trabajo. O sea, tiene que haber una combinación de todo. Y yo creo que podemos salir realmente airosos de esta situación. Ojalá. Lo que hay que tener cabeza fría, actuar comedidamente y ver los pros y los contras, ver el futuro inmediato. El Papa Francisco, qué hombre extraordinario, apareció en la Plaza de San Pedro este fin de semana pasado con oxígeno puesto, un tanquecito de oxígeno y su silla de ruedas. Pero apareció allí para que el pueblo lo viera, los católicos aglomerados en la Plaza de San Pedro, como cada día, lo viera. Está vivo el Papa y sigue luchando por su vida y sigue dirigiendo la Iglesia. El Papa es uno de los líderes del mundo, 38 días internos con afecciones de una neumonía, con infecciones en otras partes del cuerpo, entre ellos el hígado, pero sobrevivió. En un momento determinado, los médicos, sus médicos de cabecera del hospital estaban escépticos. Se nos va el Papa. Se habló de esta posibilidad. Sin embargo, salvaron la vida y tenemos Papa Francisco. Tenemos Papa Francisco aún después de 38 días internos y 2 semanas de haber salido del hospital, aún con oxígeno, en su silla de ruedas, habemos Papa. Gracias por acompañarme en esta emisión de Oye País. Mañana nueva vez nos vemos aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Hacen un feliz resto de la noche. Hasta mañana.